Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal ¿Qué piensas de? Con Leo y Eli. Esperamos que estén teniendo una semana bendecida. El día de hoy traemos un nuevo video en esta serie de el pensamiento de las personas sobre Dios y el cristianismo. Bueno, el video de hoy se va a tratar acerca de qué piensan las personas, cuál es la perspectiva que tienen las personas acerca de la Biblia. Si realmente lo que dice son mitos, son cosas inventadas por hombres nada más. Así que Empecemos. Y sobre la Biblia, ¿qué han escuchado? ¿Están de acuerdo sobre las cosas que han escuchado? Bueno, Apocalipsis, básicamente la mayoría de las personas piensan que es algo de miedo, pero no es así. Apocalipsis trata del fin del mundo y todo, y cómo podemos nosotros llegar a ser salvos, cumpliendo los mandamientos de Dios, que guarda sus mandamientos, son los que van a ser salvados, no por su obra ni por nada, conforme a la ley, que Dios manda, cumplir todo y hacerlo por excelencia y con amor. Pues la verdad sí, todo en la Biblia está todo lo que los mandamientos, lo que hay que cumplir y lo que no hay que cumplir, y pues para llegar a la salvación tiene que ir uno limpio y sin pecado. Sí, pues la Biblia, digamos que es un libro que nos enseña cómo podemos nosotros conocer sobre Dios, alcanzar la salvación y cómo podemos llegar a una vida plena, pasarnos pues sobre sus mandamientos, que es Dios, sus reglamentos, y llegar a ser salvos en su palabra. ¿qué conoces o qué has oído sobre la Biblia? Y de acuerdo a eso, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Crees que es un mito? ¿Que son locuras? No sé. He leído la Biblia y pues para mí yo creo en ella. Ok. Sobre la Biblia, ¿qué has oído de la Biblia? ¿Crees que es verdad? ¿Que es solo un mito? ¿Que son historias falsas? ¿Qué es la Biblia para vos? ¿Qué has escuchado sobre Para mí la Biblia es un libro de enseñanza creado y conformado por Dios, inspirada por Dios, aparte de todos aquellos que aportaron a su escritura. ¿Qué conocen o qué han oído sobre la Biblia? Y referente a eso, ¿están de acuerdo o no? La verdad sí, yo sí estoy de acuerdo. Y sí he escuchado muchas cosas sobre la Biblia y sí las creo. Bueno, sí me gusta leer la Biblia, pero porque es algo importante, ¿verdad? Aparte, pero hasta ahí, no es como de que... O sea, la lees, pero para saber qué dice, Exactamente, conocerlo. por ejemplo, el libro de Proverbios muchas veces me gusta, porque es un libro que trae bastante sabiduría, ¿no? Y Apocalipsis también, me gusta bastante leerlo, pero no es como de que ya me lo voy a creer como que todo, ya, hasta ahí. ¿Qué conoces y qué has oído de la Biblia? Y de acuerdo a eso, si estás de acuerdo a lo que has escuchado. Desde pequeño he estado en lo que viene siendo un proyecto, he estudiado la Biblia y pues sí tengo mi referencia. Me gusta todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Obviamente también tiene sus cosas en las que no estoy de acuerdo, porque siento que es una incongruencia, pero para servir, al fin y al cabo, siento que estoy muy redundante. Bueno, lo muy poco que sé sería pues como por haber escuchado así como que algunos versos genéricos, pero en sí sé que la Biblia tiene ideas muy del pasado y que realmente, bueno, están las teorías de que la Biblia ni siquiera fue correcta, o sea, traducida correctamente, que el original
Sobre la Biblia, ¿usted qué piensa? ¿Cree que es algo ficticio, que solo son historias o que es algo real? Mira, yo según lo que he estudiado, pues, lo que he aprendido, la Biblia fue entregada, digamos, a Israel, al pueblo de Dios. Dios se entregó a Dios, entonces ahí los israelitas comenzaron a escribir las leyes y los libros, los 5 libros, Génesis, Éxodo, etc. ¿Qué conoce o qué ha oído sobre la Biblia y si está de acuerdo a lo que ha escuchado, está de acuerdo con ella? Honestamente no soy muy lectora de la Biblia, pero sí he escuchado mucho. Obviamente es un texto escrito por hombres, no sabemos al 100% si son hechos que realmente pasaron. Creo que ahí influye mucho la fe que tiene cada uno, porque le estaríamos dando en ese aspecto de la razón a la ciencia, de que Dios no existe, porque al final estamos creyendo algo que personas dicen, pero no tenemos a ciencia cierta una visión de que sí, Dios hizo esto y todo esto pasó. Entonces, sí creo en su palabra por fe, pero no por hechos. Creo que me explico un poco. Sí. No, al final una parte de mí es como que cómo voy a hacer algo que escribió un hombre, que al final tiene sus contradicciones, pero al final, o sea, mi propia fe me obliga como creyente de Dios a creer también en la palabra de la Biblia. Sobre la Biblia, ¿qué pensás de la Biblia? ¿Estás de acuerdo con lo que has escuchado o leído sobre ella? ¿Crees que es cierto lo que hay, el contenido que hay? Ay, Dios mío, es que yo una vez intenté leer la Biblia, de principio a fin, me aburrí en el Génesis, no lo terminé, pero no soy tan de leerla. Hay unos que otros proverbios que tal vez te sirvan en la vida, pero ahí también creo que puedes leer unas historias y esas cosas. Entonces, desgraciadamente, a medida que van pasando las traducciones y le van quitando, le van añadiendo cosas, y desgraciadamente eso es interpretación de una persona. Supongamos que alguien más le dijo a esa persona y la persona escribió lo que pensaba. Es hecha por hombres. Hecha por hombres. Entonces no le miró nada divino. Divino tal vez lo que vivió, lo que experimentó la persona, pero ya es. Entonces sí hay enseñanzas bonitas, pero no hay que tomar todo tan literal, porque ahí es donde hay un poquito de problema. Sí. Ok. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que conoces o que has oído de la Biblia? Y respecto a eso, ¿qué es lo que opinas acerca de eso? Sí, de hecho, pues, un poquito como que irónico, porque cuando era pequeño, pues fui bastante a la iglesia, prácticamente toda mi niñez, prácticamente nací en la iglesia, mi mamá, cuando yo nací, ella iba a la iglesia, y tal vez como desde los 13 años dejé de ir. Entonces, pues prácticamente toda mi niñez fue a culto, fue a la iglesia. Entonces, pues se podría decir que sé bastante. Lo que sí diría que, pues, sí, me parece interesante, me interesa bastante la Biblia, me parece que es muy interesante, pues, acerca de todo lo que habla, los mensajes que tiene. Muchas veces sí, pues, sí, siento que hay relatos o reflexiones que, pues, sí son muy interesantes y que se pueden aplicar a la vida de cada persona. Solamente que opinaría que algunas veces hay cosas que tal vez están fuera ¿cómo diría? De que la sacan de sentido. Por ejemplo, he notado de que hay cosas que, por ejemplo, en la Biblia dice que Dios le está dando ese mensaje a una específica persona. Entonces he escuchado que, por ejemplo, pastores y cosas así ponen como que ese ejemplo como si yo estuviera diciendo a todas las personas del mundo, a todas las personas que han existido. Entonces, pues, a veces siento que un poquito fuera de sentido. He notado también de que hay ciertas contradicciones, a veces, pues, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hay cosas que pues, para la sociedad de ahora son muy incorrectas, por ejemplo, con el derecho de las mujeres, algunas cosas sobre las mujeres, más que todo. Sí, pero sí me parece muy interesante. Siento que
porque la verdad sí siento que me llama mucho la atención de las mitologías y cosas así acerca de, no solamente de la Biblia, o sea, de otro tipo de dioses y cosas así, entonces siempre me llama la atención, me parece muy interesante. La historia que cuentan. O sea, que digamos, te interesa lo que dice la Biblia y los mensajes, pero con un enfoque cultural, digámoslo así. Sí, por ejemplo, como leyendo un libro. ¿Qué es lo que has escuchado sobre la Biblia y de acuerdo a eso, qué es lo que opinas? La Biblia para mí habla de conceptos que se pueden aplicar a nuestra vida, pero que se van como actualizando, así como un celular, porque no podemos tomar conceptos de la antigüedad y aplicarlos literalmente a nuestra época, sino que se van actualizando y modernizando, acoplándose a nosotros, así como nosotros nos acoplamos a ellos. Como por ejemplo los sacrificios en la antigüedad eran de matar corderos y esas cosas, y hoy simplemente son diferentes. Los compromisos o los convenios que tenemos que hacer hoy, los mandamientos son de ser humilde, escuchar, ayudar y aceptar y hacer y cumplir convenios con Dios. Para mí, como te vuelvo y te repito, como me inculcaron desde pequeño, es la palabra de Dios. Es muy interesante cómo podemos ver dentro de todas las entrevistas cómo hay una división de opiniones en dos partes. La primera parte piensa de que la Biblia pues realmente es la palabra de Dios, realmente está inspirada por Dios y lo que dice tiene un significado, podríamos decir, divino. Y la otra parte, por el contrario, piensa de que los hombres que la escribieron simplemente lo hicieron porque es algo que se les vino a la cabeza y ya, no porque fueron inspirados por un ser divino, un ser superior o algo por el estilo, y que el significado de estos versículos o estos libros, estos capítulos, simplemente están porque están y ya como de una forma un libro cultural. Pero aún falta la opinión de nosotros dos, los creadores de este canal. Así que primero quiero preguntarte a vos, ¿qué es lo que vos pensás acerca de la Biblia? Bueno, yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que es uno de los tantos medios que Dios dejó para comunicarse con nosotros. Y de todos los medios que Él dejó, creo que este es el principal. Creo que en este libro encontramos muchas historias muy interesantes de personas poderosas y de cómo Dios actuó con su pueblo, cómo Dios ayudó a su pueblo. Creo que es un libro que a mí me transmite mucha paz, porque cada que yo lo leo siento a Dios muy de cerca conmigo. Si yo necesito la respuesta a alguna interrogante que yo me esté haciendo sobre alguna dificultad que esté atravesando, yo la encuentro ahí porque Dios me habla a través de la Biblia, a través de la lectura de la palabra. Entonces, a mi criterio, sí es un libro real. Todo lo que está ahí, yo creo firmemente que es real. Y es, como te dije al principio, es el medio que Dios usa para comunicarse con su pueblo, donde están estipuladas reglas o los pasos a seguir para tener una vida próspera, productiva. Me causó mucho interés la división de respuestas que hubieron a lo largo de esta entrevista. Unas personas manifestaban leerla para culturizarse y otras manifestaban leerla porque creían de que, o creen de que es cierto lo que está ahí y creen de que es su manera de acercarse a Dios y de hablar con Dios. Pero ¿vos qué pensás de eso? Pues mira, yo pienso la verdad muy parecido a vos. Para mí la Biblia es, o sea, por donde Dios me dice lo que tengo o no que hacer, por donde Él me dice el camino que yo tengo que seguir. Casualmente así súper random, la verdad, estaba un día revisando un cuaderno viejo mío y hice como un intento de canción, digamos que yo estaba escribiendo una canción y la canción se llamaba como El Camino Ideal, que hablaba a través de la letra
como yo le pedí a Dios que me enseñara cuál era el camino que yo debía seguir y que Él me lo iba a mostrar. Y yo de grande leyendo eso ahora como de, wow, pero si el camino que debo seguir está estipulado precisamente dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios. Jesús dijo, y ahí mismo está escrito, que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, palabra de Jesús mismo, y yo creo y tengo fe firmemente de que eso es verdad. Asimismo, en Hebreos dice de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que quiere decir de que nosotros ambos creemos de que la Biblia sí realmente es inspirada por Dios, sí realmente tiene un significado divino esas palabras, no porque tengamos algún comprobante de que esto es cierto, sino de que lo creemos ciegamente, podríamos decirlo así. Y es lo que nos transmite paz, es lo que a mí me transmite paz, lo que me da seguridad de que yo tengo un propósito y que Dios me habla a través de ahí todo lo que los demás tal vez en el mundo no puedan transmitirme, que son palabras de Él y que lo que me da vida, lo que me da paz, la luz de mi camino y para mí, pues para mí eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es puntual y certera para mí, porque como te decía anteriormente, siempre está ahí la respuesta de lo que yo busco y es mi guía, es la guía con la que yo llevo mi día a día en pro de trabajar para el Señor, para trabajar para su ministerio. Creo de que sin este libro no tendríamos una dirección fijada, porque es como mi brújula, es lo que me dice hacia dónde ir y cómo debo de ir, cómo prepararme para atravesar ese camino que yo voy a emprender. Entonces, eso es lo que yo pienso sobre la Biblia. Creo que es real, tengo fe de que es real todo lo que en ella está. Y vos también compartís lo mismo. Exacto. Sí, me recordaba ahorita con lo que dijiste un video en TikTok que decía, ojalá tuviera un manual para saber qué es lo que hay que hacer mi día a día. Y el video te salía así como de la Biblia. Ajá. Creo que en conclusión eso sería que para nosotros, en resumen, la Biblia es un manual para nuestra vida. Y es donde salen las instrucciones de lo que debamos seguir para que nos vaya bien. Así es, Elizabeth. Bueno, esperamos de que este video les haya gustado, de que sea de mucha bendición tanto para ustedes como lo fue para nosotros al conocer las respuestas de las personas sobre este tema en específico. Así que no olviden darle like, compartan, suscríbanse, déjennos sus comentarios acerca de lo que ustedes piensan acerca de la Biblia. También queremos conocer sus opiniones y síganos en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo del video. ¡Nos vemos! bendiciones.